Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este 10º webinar impartiendo en estas semanas de confinamiento desde Render Factory para que todos podamos seguir formándonos, y también es una forma de ofrecer las herramientas de enseñanza y de instrucciones que estas nuevas tecnologías nos permiten enseñar de cara a abordar nuevos proyectos de gran envergadura profesional. Mi nombre es Miguel Pachón Álvarez, soy arquitecto y actualmente estoy ejerciendo como jefe de obra en un proyecto de cierta envergadura nacional y de obra pública, que es la construcción de un hospital militar en la ciudad autónoma de Melilla. Como os comento, actúo como jefe de obra BIM Manager dentro de lo que es la empresa constructora que está ejecutando este hospital, que es la empresa pública Traxa. Actualmente también trabajo como instructor de Render Factory. Imagino que la gran mayoría de los que estáis aquí conectados, ya he visto algunos antiguos alumnos, algunos actuales alumnos de algunos de los másteres de los cuales estoy impartiendo ahora mismo clases, estáis aquí conectados y buenos amigos y antiguos compañeros. Bueno, para los que no conocéis Render Factory, tengo aquí cargado lo que es su página web. En esta semana, como ya todos sabéis, estamos ofreciendo una sesión de webinar. Comentaros que estos webinars que se están impartiendo, concretamente hoy estamos a día 27 de marzo, 5 de la tarde, BIM 5D Gestión de Costes, que es lo que voy a comenzar a impartir. Comentaros que la semana que viene seguiremos emitiendo estas clases porque creo que puede ser muy interesante y todos creemos y podemos aportaros formación a vuestro ámbito profesional. Entonces, aparte de estos webinars que estamos ofreciendo e impartiendo durante estos días, ofertamos una serie de máster y una serie de cursos que ya muchos de vosotros sabéis. Por ejemplo, el tema de los máster. Tenemos que comentar este último nuevo máster, el máster oficial Autodesk de BIM 4D, 5D y Link Construction, que estamos ofreciendo y ofertando. Este máster es totalmente nuevo y está orientado sobre todo a project manager que vayan a ejercer su profesión de cara a una cadena promotora, y a jefes de obra, incluso llegando a encargados de obra y a técnicos de obra, puesto que se trata de abordar sobre todo la metodología BIM en el ámbito 4D, 5D y Link Construction. Es decir, cómo esa metodología BIM es aplicable durante el transcurso del tiempo de una obra, desde que se gestando el proyecto, desde que esa empresa promotora comienza a gestionar los primeros procesos para ver si el proyecto es viable, no es viable. Se puede hacer más hincapié en diferentes inputs, en diferentes conceptos que le van a llegar a obtener un mayor beneficio y una mayor optimización de recursos. Y cómo ese tiempo afecta al coste de la ejecución de ese proyecto, desde que se comienza a pedir esa licitación, a pedir una financiación por parte del banco, por parte de los inversores que van a realizar esa intervención, hasta su puesta en obra de construcción virtual del proyecto, hasta la puesta en obra real que se va a ejecutar y da su paso a la empresa constructora, pasando por todas las fases. Empresa proyectista, equipo proyectista, que puede estar conformado por un equipo de arquitectos, ingenieros, paisajistas, decoradores, a su puesta en obra, en el que la contrata juega un papel fundamental para que aquel modelo de negocio que quería implantar esa empresa promotora, es decir, yo estoy utilizando esto como un medio para conseguir un fin. Tengo en mi cabeza, por ejemplo, ejecutar un proyecto hotelero que una finalización, que es la obtención de un beneficio económico. Cuanto más, mejor. Entonces, es muy importante en todo momento tener controlada esa gestión 4D, es decir, esa gestión en el plazo, o sea, en qué plazo de tiempo mi negocio se va a rentabilizar, en qué plazo del tiempo necesito mi proyecto para que empiece a funcionar mi negocio. Eso se puede aplicar pues al funcionamiento de un hospital, al funcionamiento de un hotel,
al funcionamiento de una promoción de vivienda en la cual se está yendo para posteriormente ser vendidas, evidentemente, y esa gestión de costes a lo largo de ese tiempo, ¿vale? Bueno, esto es un máster que, como ya he comentado, acabamos de lanzar tocando estas, digamos, estas vertientes que llevamos, estas dimensiones que tiene el BIM y que aún no son muy explotadas y conocidas. Por otro lado, pues tenemos diferentes cursos, como el curso BIM Expert Oficial AutoCAD, BIM Specialist, en los cuales contienen una de módulos en los que os podéis ir formando. Vamos, por ejemplo, el módulo de BIM Specialist, pues del módulo 1 al 14. Las próximas ediciones que se lanzan del 12 de mayo hasta el 22 de octubre. Y bueno, aquí podéis encontrar toda la información que queráis, horarios, impartición, incluso pedir más información, ¿vale? Entonces, bueno, sí, también comentaros que en estos momentos estamos lanzando una promoción en la que si introducís un código de descuento, como ya os habrán comentado y os han comentado en los webinars anteriores, el resto de compañeros de Factory tenéis un 20% de descuento. Este concretamente que os dejo es Miguel20 y en él si lo aplicáis, en este caso lo estoy lanzando, vamos, pongo de ejemplo el nuevo máster que estamos lanzando, pero es aplicable a todos los másteres y a todos los cursos que se imparten de Render Factory. Bueno, volviendo a la temática que quería impartir y que os quería enseñar, que es la gestión de costes, que se conoce como la dimensión 5D del BIM. Esta dimensión de 5D del BIM no es una cosa que comience en el momento en que la constructora coge una obra o está licitando una obra, sino que es un proceso que siempre está presente desde el momento en el que se está gestando un proyecto, desde el momento de las primeras ideas iniciales, del primer promotor que quiere estudiar la viabilidad de su proyecto. Entonces, esta dimensión del BIM tiene que estar presente en todo momento entre propietario, es decir, promotor, arquitecto, redactor del proyecto junto a los estructuristas y los ingenieros de instalaciones que están gestando ese proyecto una vez que el propietario ha realizado ese estudio del proyecto en el que el propietario establece, oye, pues el coste de mi proyecto es 1 millón de euros, 2 millones de euros, 15 millones de euros. Si es una vivienda a lo mejor unifamiliar de alta gama, 600.000 euros, ¿vale? Pues ese propietario realiza un estudio de viabilidad en el cual como la idea principal y donde estamos enfocando este webinar es afrontar ese desarrollo de ese proyecto mediante la metodología BIM de trabajo, el BIM 5D tiene que estar presente en todo momento, desde que el propietario comienza a estudiar la viabilidad de este proyecto, desde que ese proyecto que está estudiando el propietario lo vierte y da toda su confianza a un equipo redactor de arquitectos, estructuristas, instalaciones, y cuando hablo de propietario, ese propietario actualmente tiene un project manager. Un project manager que será el encargado en todo momento de tener ese control BIM 5D junto a ese gestor BIM 5D de la empresa constructora. ¿Por qué? Porque este propietario se encargará de que ese precio y ese presupuesto económico para el cual el propietario le es viable realizar esa obra entre siempre en juego y arquitectos, estructuristas, ingenieros de instalaciones se adapten a ese presupuesto que está controlando el project manager en todo momento y que esa empresa constructora oferte, lo normal es que el propietario haga una licitación, invite a una serie de empresas constructoras, por ejemplo, Grupo San José, Avintia, Ferrovial, es decir, presenta ese proyecto con ese presupuesto que va estudiando en una serie de constructoras y esas constructoras entran en ese juego 5D de gestión de coste y ese juego 4D de gestión de tiempo. Es decir, tanto el propietario está manejando esa dimensión 5D como esas empresas constructoras están manejando esa información 5D. Es decir, yo estoy controlando como project manager y como propietario en todo momento que mi obra y que la inversión que estoy haciendo no se vaya de plazo. Y yo estoy controlando en este momento como empresa constructora que ese elemento que estoy construyendo y estoy ejecutando, que estoy pasando de esa construcción virtual
se ha generado mediante la metodología BIM de trabajo, en el que el propietario vertido su información, arquitecto, estructurista, ingeniero de instalaciones ha vertido su información, pues toda esa información es gestionada por la empresa constructora, gestionando en todo momento ese BIM 4D que ha sido impuesta por la propiedad, es decir, pues la obra se tiene que ejecutar en 6 meses, 7 meses, 8 años, 1 año, 2 meses, y ese BIM 5D, es decir, esos precios y esos beneficios económicos que se ha planteado el propietario conseguir y que está planteando el constructor conseguir a modo de beneficio industrial en ese plazo 4D que ha sido impuesto por el propietario. Entonces, siguiendo esta filosofía del Revit, ¿en qué consiste esto? En todo ese equipo de arquitectura, todo ese equipo de ingeniería de instalaciones, todo ese equipo de ingenieros civiles para todo el tema de urbanización, todo ese equipo de ingenieros estructuristas y todo promotor como project manager que está controlando a su vez a estos 4, 5, 6 o 7 equipos, se incluyen paisajistas, decoradoras, topógrafos, viertan toda esa información a ese control central, ese proyecto y ese proyecto que ha estado gestionando el promotor desde los inicios y del cual vamos a extraer pues toda la documentación, toda la visualización y recorrido virtual para posibles ventas y esa cuantificación, es decir, ese control 5D repercutir en todos los costes de la obra y esa secuencia constructiva en el tiempo, ya que la contrata dirá, oye, pues para que a ti promotor, para que tu proyecto pueda ser realizado, pues y para que tú puedas aprobarme mi plan de obra, mi planning, y esa secuencia de suministro de materiales y esa compra de materiales, para que tú compruebas que yo soy solvente de cara a tu proyecto, pues mira, yo te voy a mostrar una secuencia constructiva virtual como la que tengo preparada, como la que tengo preparada aquí. Vamos, esto es un ejemplo en la que tú vas construyendo virtualmente una vivienda, ¿vale? Y tú en el plazo de ese tiempo, tu construcción virtual empieza a generarse. Entonces, seguimos. Digamos, de esa forma de trabajar centralizada en el que el propietario vierte su información, arquitectos, ingenieros de estructura e instalaciones vierten su información y constructores se encargan de extraer esa información del modelo BIM. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cuál es esta metodología de trabajo? O sea, no tenemos que confundir nunca lo que es la metodología de trabajo BIM con lo que es la tecnología. Es decir, la metodología que implica una interoperabilidad entre programas y una total transparencia y traspaso de información entre agentes. Por ello, ¿qué herramientas habitualmente usamos? O, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas en las que yo, que estoy a pie de obra, estoy gestionando esa información como jefe de obra que me han vertido el equipo de estructura, el equipo de arquitectura, el equipo de MEP y el equipo de ingeniero civil? Vamos, hay que tener en cuenta que que ahora mismo, en este momento de fase de obra en el que yo me encuentro en la construcción de este hospital militar, hay más de 30 personas interviniendo, vertiendo información a ese modelo y tú la estás gestionando y la estás controlando mediante esas herramientas y esa tecnología BIM, que es esa gestión 5D y esa gestión 4D, donde esa dirección de obra tiene que aprobarte esa organización de la obra que tú tienes planteado. Y ese estudio de costes, conforme a todos los cambios que se van realizando por parte de los diversos equipos, tienen que ser estudiados por parte de la contrata para que tanto la contrata saque un beneficio industrial de la construcción que se está realizando, como que la promotora le saque rentabilidad a esa inversión que está realizando. Por tanto, la principal finalidad que se pretende conseguir con estas dimensiones del BIM, del 4D y el 5D, es decir, del control del plazo y la gestión de coste, es una mayor optimización de recursos, ahorro en costes y ahorro en tiempo, lo cual se traduce con una ganancia económica importante. Por eso, estas dimensiones del BIM no solamente se aplican en el proceso constructivo, sino también desde el punto de vista en el que se está gestando un proyecto. Por ello, la empresa promotora, o sea, la empresa promotora, ¿qué papel juega en estas dimensiones?
pues juega un papel muy importante, ya que mediante la herramienta y la metodología Bien en Trabajo, lo que tratan es de llevarse a la fase de diseño, es decir, de proyecto básico, de anteproyecto, de proyecto de ejecución, a esa fase de diseño, llevarse la toma de la mayoría y las principales decisiones que se van a tomar. Es decir, que esa toma de decisiones que mediante el trabajo tradicional, es decir, mediante las herramientas de se realizaban, que esas decisiones se tomaban ya con la puesta en obra, donde el coste de cada decisión que se iba tomando iba subiendo, se traslade a la fase anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución. Para ello, ese Project Manager, como empresa constructora, tiene que realizar un estudio para comprobar de que esa intervención va a ser viable económicamente, tiene que realizar un estudio de viabilidad económica. Para ello, hemos visto una serie de herramientas en las que existe una cierta interoperabilidad entre ellas, que son CIP Ingenieros, Revit Autodesk, Navisworks. Ojo, no tenemos por qué trabajar únicamente en Revit. O sea, yo anteriormente, antes de estar en esta empresa en la que actualmente me encuentro trabajando, he estado de cara a la dirección de obra gestionando información pues, que te procedían de archivos y ficheros de cálculos de instalaciones de DSCAD, otros archivos de ArchiCAD. Entonces, tú a lo mejor usabas Navisworks como herramienta para poder centralizar toda esa documentación o incluso el mismo propio software Revit. Y luego hacías ese link, esa conexión para todo el tema de coste y gestión de plazo, vinculando esa centralización de archivos al CIP Ingenieros para concretamente realizar gestión de esta documentación mediante el software Arquímedes, que es una herramienta muy potente que vamos a ver a continuación. Entonces, esa empresa promotora tiene dentro de la herramienta de CIP Ingenieros, en la sección de gestión, un módulo muy potente que se llama predimensionadores de mediciones y impuestos. Imaginaos que yo como promotor digo, oye, pues estoy viendo y estoy a estudiar la viabilidad de comprar un terreno, hacer una vivienda unifamiliar y posteriormente venderla para sacarle una rentabilidad económica. Digo una vivienda como quien dice 20 viviendas, como que dice un proyecto hotelero, como el que dice cualquier inversión económica fuerte, un parque temático, un centro de salud, ¿vale? Entonces, esta herramienta que tenemos de CIP Ingenieros, la tengo aquí abierta, ¿vale? Entonces, ¿qué te permite esta herramienta? Pues elegir el país en el que vas a intervenir, qué tipo de vivienda vas a realizar. En este caso hemos hablado de un ejemplo de una vivienda unifamiliar aislada. Te permite trabajar con una base de datos que es el generador de precios. El generador de precios es una base de precios, igual que hablamos de la base de precios de la Junta de Extremadura, la base de precios de la Comunidad de Madrid, la base de precios de la Junta de Andalucía. Pues existe una base de precios que se llama el generador de precios propia de CIPE, del cual te permite extraer mucha información. Es decir, cuando tú estás haciendo la redacción de ese proyecto y al estar utilizando ese generador de precios como una base de precios dentro de CIPE, tú, a la vez de estar generando las mediciones, estás sacando el pliego de condiciones y mucha otra documentación útil de cara a la ejecución y la puesta en obra y a la relación de los elementos constructivos y de los suministros materiales que te van a ir llegando. Por ejemplo, vas a extraer el pliego de condiciones, todos los residuos, la energía consumida durante toda la ejecución y la puesta en obra, la recepción de materiales, cómo tiene que hacerse, el estudio de seguridad y salud a realizar, bueno, en fin, lo vamos a ver a continuación. O sea, podemos exportar una gran cantidad de información, o sea, el libro del edificio, el manual de uso y mantenimiento, el plan de control de calidad, una gran cantidad de detalles constructivos en función de esa base de precios, las distintas partidas, cómo se van a ir ejecutando, ¿vale? Entonces, seguimos, configuración, suponemos que, por ejemplo, estamos en la provincia de Badajoz, tenemos una accesibilidad a nuestro solar, una topografía con desniveles, un mercado moderado, término municipal. Bueno, aquí tú empiezas a meterle las características en las que te encuentras, los datos urbanísticos,
la descripción de la vivienda, pues tendrá 3 dormitorios, 3 baños, le meteremos el mobiliario de la cocina, no se lo meteremos, los paneles interiores. Es decir, tú empiezas a hacer una preconfiguración de la superficie construida que vas a realizar, de la superficie de la parcela, de las calidades generales que va a tener tu vivienda, la cimentación que vas a realizar, qué tipo de estructura le vamos a introducir. Es decir, tú empiezas a hacer un predimensionado de la ejecución previa de ese proyecto. ¿Para qué? Bueno, aquí tenemos las siguientes características que le puedes ir metiendo: las instalaciones, cerramiento de cubiertas, suelos, para finalmente sacar una aproximación a ese presupuesto de ejecución material. Es decir, aquí aparece por primera vez esa gestión 5D, es decir, aquí, en función de las características que le hemos introducido, pues superficie construida, calidad de los acabados, las estructuras, las instalaciones que le queremos meter, qué tipo de cerramientos, qué tipo de suelos, qué tipo de paredes, sacamos un presupuesto inicial para poder comenzar a abordar ese proyecto que estamos gestionando. Bueno, podemos sacarle el valor de su mantenimiento decenal, el índice de sostenibilidad, que es la proporción entre ese mantenimiento o decenal con respecto al coste de cada capítulo de lo que costó ejecutar. Por ejemplo, para esta vivienda de 260 metros cuadrados que le hemos metido en las características, 1.000 metros cuadrados de superficie de parcela, pues las cubiertas tienen un importe total de ejecución de 13.800 euros. Pues mediante ese índice de sostenibilidad podremos sacar qué porcentaje cuesta mantener esas cubiertas o esos revestimientos o esas instalaciones en un periodo de tiempo de 10 años. Y bueno, y por último, y lo más importante, ese estudio de viabilidad inmobiliaria. Bueno, vamos a dar la siguiente para que veáis ese valor de mantenimiento. Y bueno, realmente, bueno, aquí está, en 10 años, pues mira, las estructuras tendrán un coste de mantenimiento de 1.800 euros, las instalaciones de 6.700 euros, las cubiertas de 4.400 euros. Lo siguiente que nos sacará será ese índice de sostenibilidad, es decir, ese porcentaje de ese valor de mantenimiento decenal con respecto al presupuesto de ejecución material. Y por último, estudio de viabilidad económica de la promoción. Aquí, por ejemplo, nos dice que no le vamos a sacar ningún beneficio a esta promoción inmobiliaria que realizaremos. Entonces, bueno, pues tú dices que para la promoción, en lugar de durar 18 meses, hablamos de BIM 4D, tiene que durar 6 meses. Seguimos sin sacarle beneficio. A lo mejor el coste de la construcción, los gastos generales de contrata, el beneficio industrial, a lo mejor tendremos que negociar con la contrata para que los precios sean de un 4% su beneficio industrial. Los costes de la promoción, aquí se incluye pues todo el resto de costes, por ejemplo, tema de licencias, temas de honorario de proyectos, temas de gestión administrativa, temas de seguro, la adquisición del terreno, otro factor fundamental a la hora de adquirir un terreno. Por ejemplo, decimos que podemos considerar que la parcela vale 120.000 euros, por tanto, la rentabilidad es mucho menor, seguimos teniendo pérdida. ¿O qué tendremos que hacer finalmente? Pues aumentar ese precio de venta habiendo estudiado previamente el mercado de la zona. Pues a lo mejor decir, pues tenemos que vender a 1.800 euros metro cuadrado, seguimos teniendo pérdidas, pues a lo mejor la inversión es de 2.200 euros el metro cuadrado. Mira, aquí ya tenemos, después de impuesto, un 3,5% de ganancia con toda la inversión del capital que tenemos que hacer. Pues digamos que en base a este primer acercamiento en tiempo y en costes, ese project manager, la cadena promotora, ya tiene un acercamiento de los costes que vamos a tener que afrontar. Por ello, yo diría siguiente y me realizaría una exportación de unas mediciones y una serie de capítulos y unas líneas de mediciones en cada partida. Bueno, aquí las tengo creadas, ¿vale? Y en función de esto ya entra esa relación entre Project Manager de la cadena promotora y oficina de arquitectura, en la que en función de estas partidas que se nos ha creado en función
pues de la superficie, del tipo de estructura que hayamos elegido, composición que nos crea, pues oye, tendremos una serie de pilares de estas dimensiones. Bueno, se nos crean, vamos, unas definiciones técnicas de las diferentes unidades de obra a ejecutar. Entonces llega el momento del arquitecto en el que el project manager se reúne con el arquitecto, le da su programa, que sería este, después de haberlo ajustado, porque evidentemente se prefieren unas calidades u otras a medida que se va trabajando el proyecto y se haya ido analizando ese estudio de viabilidad. Entonces, llega el equipo redactor del proyecto y dice, aquí tienes mi proyecto. Después, como idea inicial, el project manager se está reuniendo con este equipo de arquitectos para gestionar ese BIM 5D. O sea, aquí, como hemos dicho, hemos dicho, vamos a trabajar la metodología BIM de trabajo. En primer lugar, el propietario, para ese control de coste y ese tiempo, realiza su estudio de viabilidad mediante la metodología, ojo, que no os he explicado, o sea, esta exportación que se realiza, o sea, tú puedes imprimir este estudio de viabilidad mobiliaria, está cargando, y bueno, pues te hace un análisis perfecto pues, de tus beneficios, de tus superficies, de la repercusión de cada una de las partidas, en fin, vamos, está muy bien. Esto para una herramienta muy potente para un project manager que esté trabajando de cara a una promotora o, o un promotor que esté pensando en realizar una inversión o incluso un agente que se dedica a buscar potenciales inversores de cara a su empresa constructora, de cara a su oficina de arquitectura y de ingeniería, o de cara a buscar un socio inversor a la hora de realizar una operación. Vale. Entonces, llega esa fase del arquitecto en el cual, como estamos trabajando todos con la metodología BIM, después de haber realizado una serie de reuniones, decimos, oye, ya tengo mi modelo BIM perfectamente realizado. ¿En qué fase nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos ahora mismo en el que hay que buscar una empresa constructora y tenemos que realizar un estudio de los costes que nos va a generar la realización de este proyecto. Para ello tenemos una herramienta muy importante también dentro de CIPE Ingenieros, que es Arquímedes, igual que hemos estado viendo este predimensionado de mediciones y presupuesto, tenemos otra herramienta que es Arquímedes y que tiene total fluidez y bidireccionalidad entre esa herramienta de Arquímedes, este software Revit y esta partida inicial de predimensionadores de mediciones y presupuesto a la hora de realizar estudios de viabilidad en proyectos. Entonces, con esta herramienta, nosotros podemos vincular perfectamente cada una de estas unidades constructivas que estamos modelando a esta realización de partidas y presupuesto que ha ido elaborando el Project Manager tras haber realizado el estudio de viabilidad. Es decir, el estudio de viabilidad te escupe unas mediciones que el Manager, junto a esa oficina de arquitectura o de ingenieros, comienza a ir perfeccionando. Entonces, pues, está controlando en todo momento tanto ese coste como ese tiempo a la hora de realizar ese proyecto, ya que duración de la promoción, 6 meses, sí, pero hay que meterle cuánto tiempo se tarda en conseguir una licencia, cuánto tiempo se tarda en redactar un proyecto, cuánto tiempo tardamos en conseguir una constructora que quiera ejecutar. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros tengamos realizada esa vinculación entre lo que son esas unidades de obra y esas partidas a ejecutar y esas que se corresponden con los diferentes elementos constructivos del modelado BIM, por ejemplo, si conocemos un poco cómo funciona esta forma de trabajar de CIPE, nosotros diríamos, oye, pues queremos generar un fichero de extracción de mediciones. Yo ya en mi caso había generado uno. Entonces, ese fichero de extracción de mediciones tarda en cargarse un poco, vamos unos segundos. Ese fichero de extracción de mediciones será el que se vincule a Arquímedes. Entonces,
nosotros tenemos, por uno, las estructuras vinculadas. Está cargando, vale, ok. Aquí tenemos cada uno de las diferentes unidades constructivas cargables. Nosotros, por un lado, tendremos las unidades de obra del software CIPE. Por otro lado, tendremos las mediciones cargadas del archivo Revit perfectamente vinculadas, y en ese momento decimos, oye, comienza la fase en que la empresa, el equipo proyectista ha terminado, y comenzamos la fase en la que la empresa constructora entra en acción. La empresa constructora trabaja con otro módulo que es similar a Arquímedes, que es el módulo de Arquímedes y control de obra, que es este de aquí. Se diferencia concretamente en Arquímedes en que tiene una herramienta de control de obra, y a través de esa cantidad y de ese coste que nos ha pagado ese equipo proyectista junto con ese project manager, digamos, una vez cuando tengamos adjudicada la obra, con estas herramientas de aquí gestionaremos nuestras compras a la hora de solicitar ofertas, recibir ofertas, suministros de obra, editaremos albaranes, pedidos, es decir, será una base de datos linkada constantemente entre Arquímedes y el software de trabajo que estemos trabajando para irlos explotando, que en este caso es el software de trabajo Revit, ¿vale? Digamos que en esta fase en la que interviene la contrata, estamos gestionando ese control de costes BIM 5D, aparece, nunca perdemos de vista ese control 4D en ti. Por ello, a medida que nosotros avanzamos el tiempo, podemos crear un diagrama de Gantt, ¿vale? Que tiene una exportación perfecta a MProject, que también se explica en nuestro máster BIM 4D 5D, para posteriormente tener un link con el software Navisworks, ¿vale? Con el cual podremos realizar las construcciones virtuales de la vivienda, ¿vale? Aquí es un ejemplo muy tontorrón, el que tenemos linkado de ese modelado, tenemos linkado ese modelado de Revit, y tenemos asignada una serie de unidades de obra que responden a esas unidades de obra que están introducidas en el módulo de Arquímedes, y están perfectamente linkeadas con el software Revit de trabajo, ¿vale? Entonces, control de costes en este momento mediante la herramienta Arquímedes con un linkeo de la herramienta de Revit, y control de tiempo donde existe esa conexión, esa bidireccionalidad entre la herramienta de trabajo Revit con esa herramienta Navisworks, y linkeo de ese 4D, de esa planificación de MS Project que es exportado desde Arquímedes con Navisworks. Es decir, esa metodología de trabajo es una forma centralizada de trabajar en el sistema bidireccional entre varios software. Digamos que desde el punto de vista de la contrata, que es la empresa constructora adjudicataria de ese proyecto, esa base la va a gestionar desde Arquímedes en todo momento, teniendo perfectamente cosido ese enlace del modelado Revit a las partidas que ha recibido por parte del Project Manager y del equipo redactor de arquitectura del proyecto. Y por otro lado, ese de obra, esa viabilidad del proyecto, la resuelve, o sea, esa gestión de tiempo en realización a los costes la va a gestionar desde el software Arquímedes, y esa relación con las subcontratas, con los instaladores, con las empresas suministradoras, las trabajando desde esta herramienta de control de obra, con las cuentas, gestión de compra, edición de documentos, la contabilidad, ¿vale? En fin, lo que vengo a decir, esta gestión 4D 5D atraviesa por todas las fases y por todos los agentes que intervienen en esta operación BIM. Por un lado, como hemos visto, la empresa promotora,
que realiza mediante esta herramienta CIPE te permite realizar un predimensionado de esas mediciones, de ese presupuesto y un estudio de viabilidad para poder realizar esa operación en el que ya empieza a controlar ese BIN 4D, 5D. Por consiguiente, aparece el equipo proyectista que se encarga de realizar esa vinculación de las diferentes líneas de medición y partidas de obra que se corresponden con cada una de las unidades que se van a ejecutar en el proyecto y se han construido virtualmente, muy importante, es decir, nosotros estamos realizando una construcción virtual que en tiempo y en coste se pueda adaptar a ese estudio de viabilidad que hace la cadena promotora. Una vez realizado esto, esa cadena promotora, ese project manager, lo que realiza es una licitación entre una serie de constructoras, o sea, trabajando desde la herramienta del software CIPE, desde la herramienta Arquímedes, estructura de precios, ¿vale? Podemos cambiar la presentación de esta columna y decir, oye, pues mira, esta medición perfectamente linkeada con el software Revit se la pasamos a Grupo San José para que empiece a analizar. Pues San José estudiando esa unidad de obra, por ejemplo, excavación de sótano de hasta 2 metros de profundidad en todo su perímetro, que se encuentra perfectamente linkeada con las distintas partidas que corresponden a los ejemplares que hay en el modelado de Revit y a su vez tiene linkeada ese descompuesto, esas unidades que conforman esta partida de excavación de sótano, en el que ¿qué va a intervenir la excavación de sótano? La retroexcavadora, la pala cargadora, el peón ordinario, los costes indirectos, dará un precio de estudio, un precio del estudio de esta partida y para sacarle un beneficio económico le dará a esa empresa promotora, a ese project manager, un precio de venta. Entonces, esto digamos que es una licitación. Esto lo hará el Grupo San José, esto lo hará Ferrovial, esto lo hará Dragados. Entonces, con estos costes y ese estudio 4D que hemos enseñado antes mediante esta gráfica, que es perfectamente trasladada y tiene una interoperabilidad perfecta con la herramienta Navisworks, y ese traslado y esa conexión entre la herramienta Revit y la herramienta Navisworks, tú puedes presentarle a tu empresa promotora para la cual estás licitando tanto un estudio 5D como 4D, ese avance en el tiempo de los costes y de la obra, ser más competitivo y estar en mayor ventaja profesional con respecto a los competidores que vas a tener y desmarcarte de una forma dentro del mercado. Entonces, todas estas herramientas, es decir, esa bidireccionalidad que existe entre el software Arquímedes, entre el software Revit, esa conexión entre el software Revit con software Navisworks, esa conexión entre software Arquímedes con el software Navisworks y ese predimensionado inicial para el estudio económico, la viabilidad de la obra de una empresa promotora, son diferentes módulos dentro de la cantidad de horas y módulos que ofrecemos en el nuevo máster BIM 4D, 5D y Lean Construction. Ya os digo, es muy interesante porque tanto el manejo de la herramienta Navisworks o bien de la herramienta Syncro con esa conexión con la herramienta Revit, que a su vez tiene la conexión con la herramienta Arquímedes, que te permite tener control en todo momento ese control de costes y ese control de tiempo de la obra y su desarrollo en el tiempo, te permite estar en una posición ventajosa con respecto al resto de empresas constructoras que se encuentran en este momento en el mercado. Ya os digo, o sea, esto es una metodología de trabajo que se está comenzando a exigir en todas las administraciones públicas y yo concretamente trabajo en una de estas administraciones públicas de cara a una contrata y actualmente estamos ejecutando este proyecto mediante la metodología de BIM de trabajo, tanto por parte del promotor, que es el primer interesado en ahorrar esos costes y en optimizar recursos y que la obra entre en plazo, es decir, en tiempo y en coste,
cómo ese equipo redactor, ese equipo redactor de arquitectos estructuristas e instalaciones que trabajan en esta metodología de trabajo, y nosotros como empresa constructora encargados de extraer esa información que nos ha advertido tanto el propietario como el equipo redactor a la realidad, es decir, a su puesta real en obra. Para ello, ¿qué herramientas estamos utilizando? Pues la herramienta Navisworks, mediante las construcciones virtuales para ver si vamos en tiempo y por plazo con las diferentes fases que vamos a ir ejecutando, la herramienta Arquímedes para ese control de costes y esos diagramas de Gantt y esos estudios de viabilidad que estamos realizando, y el software Revit, que en este caso en las bases de ese BEP, de ese Building Execution Planning, se estableció como software principal de trabajo. Entonces, ya llevo un rato hablando y yo imagino que vosotros tendréis alguna serie de preguntas que realizar acerca de esta interoperabilidad. Así es que os doy paso, me podéis ir escribiendo al chat y yo os voy contestando, ¿vale? Bueno, también comentaros, otra cosa fundamental de esta herramienta de trabajo es las certificaciones a realizar, ese control de las partidas que vas midiendo, certificando y además controlando mediante la introducción de parámetros de tipo parámetros ejemplares en el software Revit, teniendo un control perfecto de la obra, ¿vale? Entonces, vale, me están preguntando Raúl Valle Rivero, ¿los 3 programas tienen versiones para estudiantes? Sí, vamos a ver, tanto Navisworks como Revit tienen una licencia de estudiantes de Autodesk que es para 3 años. Y CIPE también tiene licencia de estudiantes. Vamos, depende de en qué universidad estés estudiando. Existen diferentes convenios con CIPE para poder tener licencia. Vamos, sí, los 3 tienen licencias de estudiantes. Vamos, se puede conseguir. Jesús María Fernández Martín, buenas tardes, mi nombre es Jesús. Saber cómo se linkean los elementos de Revit con Arquímedes. ¿En qué parámetro va la codificación? Pues mira, Jesús María, eso es una buena pregunta que no me ha dado tiempo a poderlo explicar en esta sesión de 40-45 minutos. Vamos a ver, te voy a dar las nociones para poderlo realizar, pero es una tarea que requiere de práctica, ¿vale? O sea, tengo, digamos, por un lado, realizada esta medición con una serie de codificación. Concretamente, esta codificación corresponde a la base de precios del generador de precios que tiene Arquímedes, ¿vale? Entonces, esto es una codificación. Las herramientas para poder realizar este link consiste en exportar, tú generas ese fichero de notas claves para Revit, vienes al software Revit, entonces en anotar, que tengo aquí la pantalla de GoToMeeting y no puedo, ahora veis la pantalla, en notas claves, yo digo configuración de creación de notas claves. Y yo aquí elijo la carpeta en donde quiero anotar esas notas claves, concretamente este es mi directorio, he anotado esas notas claves, y yo desde, por ejemplo, mi tabla de planificación de muros, le voy, por ejemplo, a este tipo de muro, a estas particiones. Yo tengo aquí las notas claves procedentes desde CIPE, y yo digo fachadas y particiones, pues hoja de partición, aceptar. Y aceptar. Y digamos, ya tengo linkeado esa unidad de obra que he generado en CIPE Arquímedes con
este elemento construido virtualmente, que se traduce a otra unidad de obra. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Ojo, esto es una forma de trabajo, o sea, podemos encontrar varias formas de trabajar, desde que el aparejador sea una persona que se encargue de realizar las mediciones y el aspecto de vincularla, o incluso vincular directamente este modelo, esta construcción virtual a Arquímedes y hacer una conexión de otra forma diferente, ¿vale? Entonces, yo ya tengo vinculada esta clave, me vengo aquí y digo vincular con obra de Arquímedes. Entonces, yo le daría y en Arquímedes, en Arquímedes, que tengo aquí la pestaña del GoToMeeting y está, en Arquímedes me aparecería que una pestaña con Revit y le daría extracción de mediaciones, ¡pum! Entonces, esa medición, digamos, esa unidad de obra estaría conectada, por ejemplo, la habríamos conectado con esta, ¿vale? Los diferentes ejemplares de ese tipo se traducirían en las diferentes líneas de medición. Daríamos botón derecho, mostrar en Revit y se nos señalaría en este modelo 3D para tener contenido cuáles van a ser las unidades de obras que se van a ejecutar con esa partida, ¿vale? ¿Y qué es exactamente lo que hago con Navisworks? Bueno, Navisworks dentro de lo que es esa gestión 4D, 5D, o sea, Navisworks tiene muchas funcionalidades de realizar un control del proyecto a la hora de coordinar instalaciones, estructura, arquitectura, hasta poder gestionar esa construcción virtual 4D. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hago en Navisworks? En Navisworks lo que hago es lo siguiente. Yo linkeo esa extracción, o sea, yo por un lado lo que hago es diagrama de Gantt, me da la opción de decir exporto para Microsoft Project, o exporto para Microsoft Project versiones antiguas. Entonces lo exporto, ese mismo diagrama de Gantt lo puedo abrir con Microsoft Project, incluso editarlo, si a lo mejor estamos más cómodos trabajando con Project en lugar de estar trabajando con Arquímedes, lo guardamos y nos vamos a Navisworks, añadimos, o si ya lo tenemos creado, lo sincronizamos, ¿vale? Y aquí, digamos, por un lado, en tareas tendríamos que es esa visualización del diagrama de Gantt vinculado a lo que son cada una de las diferentes unidades constructivas que hemos metido en el presupuesto, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos esa unidad de obra y por otro lado tenemos su alcance en el tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una simulación de una construcción virtual de los diferentes elementos constructivos. Es decir, es que esto es una cosa muy tonta, o sea, es vinculado algunos suelos, es vinculado a algunos paramentos verticales y podemos ver cómo en el tiempo, en este caso estamos retrocediendo, cómo en el tiempo está programada esa obra, la ejecución de las distintas unidades de obra. Es decir, yo le doy, pues aquí empezamos, día 29 de marzo, día 30 de marzo, aquí no va sucediendo nada, vamos a una migración muy tonta. Día 3 de abril, pues empezamos a ejecutar el forjado sanitario. Día 8 de abril ejecutamos las particiones verticales. Día 14 verticales, ejecutamos las siguientes particiones verticales que a lo mejor son de bloques de obra y se van a ejecutar en una fase diferente. Día 22 de abril, ejecutamos las carpinterías, ¿vale? Digamos, es estudio que por parte de la constructora se realiza. O sea, tú por parte de la constructora, tú lo que tienes que hacer a la hora de licitar una obra, en primer lugar, es un estudio de los costes, las cantidades de obras perfectamente linkeado y teniendo controlado en función del software que estamos realizando las diferentes unidades de obra descritas en Arquímedes a las unidades de obra que se han construido virtualmente. Y por otro lado, para, digamos, ser competitivos, o sea, estar en una posición de ventaja de cara a la competencia, es estos costes cómo se linkean en el tiempo. Que vamos a linkear este estudio económico con este estudio en el tiempo. Para ello, realizamos ese diagrama de Gantt y ese estudio de plazo, pero que esa empresa promotora o esa empresa de ingeniería que se va a encargar de realizarte
una certificación lo quiera ver en el tiempo visualmente, porque ya sabemos que cuando estamos en una reunión de obra, cuando queremos que nos acepten un planning de obra, tanto el promotor como el equipo redactor del proyecto quiere verlo cuanto más visual mejor, cuanto más claro mejor. El poder ver esta construcción virtual te va a ahorrar una gran cantidad de tiempo, ¿vale? Y te va a estar estar en una ventaja competitiva con respecto al resto de empresas con las que vayas a estar compitiendo, ¿vale? Entonces, Adrián me pregunta, hola Miguel, ¿la herramienta de PrestoCosit es parecida a redes en funcionalidades? Son muy diferentes, vamos, muy diferentes. Presto, o sea, te permite tener ese linkeo, al igual que Zipe, te permite realizar las certificaciones, al igual que Zipe Arquímedes, pero ¿cuál es la ventaja competitiva que yo le veo a Arquímedes con respecto a Presto? Es esa gran base de datos, o sea, va a tardar un poco en cargarse, que es el generador de precios. Y ahora lo vais a ver, va a tardar un poco en cargarse. Ah, bueno, ha tardado poco. Tiene una base de precios muy potente. Por ejemplo, si yo me vengo aquí al capítulo de fábricas y me vengo aquí a fábricas ventiladas y digo hoja principal de la fábrica, ¿vale? Porque estamos realizando esa composición de capítulos y de partidas dentro de una medición. Venga, fachada ventilada, de fachada, hoja principal de fachada ventilada. Ahora se va a cargar. O sea, te ofrece una base de datos multiparamétrica, es decir, no, o sea, tú trabajando con una base de precios, bien desde tu propia constructora, que se puede configurar, igual que se puede configurar Arquímedes, bien desde una base de precios, por ejemplo, como es la base de precios de la Junta de Extremadura, la base de precios de la Junta de Andalucía, pero no tiene esta base de precios como es la gran base de datos de generador de precios que tiene Arquímedes. Entonces, ¿qué es lo que te permite esta base de precios? Por ejemplo, a la hora de elegir hoja principal de fachada ventilada, te permite elegir qué tipo de ladrillo vas a elegir, qué porcentaje de retura vas a incorporar, los dinteles, qué características van a tener esos dinteles. Oye, van a ser dinteles de perfiles laminados, van a ser a lo mejor viguetas autoresistentes con pretensado, esos frentes de forjados, cómo los vas a ejecutar, si es con un empalchado o con otro, y en función de esas características que tú metiendo y esa conformación de parámetros que tú le vayas introduciendo, te va a sacar directamente lo que son la descomposición de los diferentes precios van a intervenir de los diferentes precios auxiliares, su coste de mantenimiento, las referencias unes a las que hace referencia, el pliego de condiciones, cómo se ha de realizar la recepción de esos materiales, la seguridad y salud digamos, de esta unidad constructiva, es decir, una serie de documentación que te ayuda no solamente a la hora de redactar ese proyecto, tú como proyectista o tú como empresa promotora, recibir un adecuado proyecto para tener un control de las partidas que se van a ejecutar, sino a la hora de realizar la construcción y la puesta en obra, oye, pues cuáles son las condiciones de suministro de este tipo de la ejecución de esta unidad de obra. ¿Cuáles son las recomendaciones para su uso en obra? ¿Cuáles van a ser las conservaciones para almacenamiento y manipulación? Bueno, y no solamente esa ventaja, sino que, bueno, ya he visto en webinars anteriores a otros compañeros hablando, por ejemplo, de Zip Estructura. Pues tú desde Zip Estructura, tú puedes directamente exportar ese proyecto estructural o ese proyecto de instalaciones en ZipMap al generador de precios y ya tienes esa medición y ese precio en base a ese generador de precios procedente del proyecto que se ha realizado en las estructuras, procedente del proyecto que se ha realizado en las estaciones, ¿vale? O sea, digamos que Arquímedes se adapta a esa filosofía de metodología BIM. Ya lo hemos visto por parte de la promotora con ese estudio de viabilidad, por parte de la constructora con ese estudio de partidas, por ejemplo, mediante el generador de precio, por parte de la oficina de arquitectura a la hora de gestionar información, documentación, ya sea recepción de materiales, control de calidad, estudio energético, impacto energético, control de residuos.
Efectivamente, Jesús María, iWorld es para coordinar modelos en 4D. Efectivamente. iWorld lo que nos permite, aparte de coordinar modelos y realizar esa detección, o sea, cuando se haga un BEP, pues el promotor realmente lo que tiene que hacer es un BEP, establecer la base del juego y saber cuál va a ser el alcance de cada unidad de obra, de qué software se van a utilizar para gestionar una cosa u otra, ¿vale? En función de ese alcance que tenga el BEP, nos indicará para cuál va a ser la utilidad de cada software, si es Navisworks para 4D, si es Archimedes para 4D y 5D, si es Revit para el modelado o tridimensional, pero sin olvidar nunca esa metodología BIM de trabajo, que es la que tratamos de enseñar en nuestros cursos. Vale. Buenas tardes. Primero, gracias por comentarte que está siendo muy interesante. Mi primera era con respecto al predimensionado de CIP. Entiendo que siempre habrá cierta desviación. ¿Has visto en qué porcentaje te puedes fiar? Pues, a ver, sí, habrá cierta desviación, pero al final se trata, o sea, tú haces un estudio de viabilidad conforme a lo que tú vas a ejecutar ese proyecto. Tú vas a ejecutar ese proyecto, entonces tú vas a tener unos márgenes porque al final tú haces unos números. Oye, pues la parcela me cuesta tanto, la obra me cuesta tanto y voy a vender por tanto. ¿Realmente se vende este proyecto que voy a ejecutar por este precio que lo quiero lanzar a la venta para que esto sea viable? Entonces, tú una vez que has generado, digamos, estas unidades de obra, tú siempre las vas a ir adaptando conforme, tú como promotor, conforme el proyectista vaya avanzando en la construcción virtual del proyecto. Entonces ahí ya estarás tú para apretar, para decir, oye, yo como project manager, quítame hormigón, quítame metros cuadrados de fachada. Oye, esa fachada ventilada o ese acabado de cresite de esa piscina me lo vas a cambiar de esta dimensión, por tanto, para poder ir ajustando esas mediciones y ese precio a lo que tú realmente vas a vender. ¿Vale? O sea, ¿te puedes fiar de la precisión de estos presupuestos iniciales? Sí, pero todo no acaba ahí. Tú ahí lo que haces. Ahora, tú tienes que adaptar esas mediciones, esas medidas al proyecto que realmente el proyectista va a querer realizarte. ¿Vale? Entonces, con notas claves, entendido, creas una nueva lista de notas claves, efectivamente. Con notas claves, sí. Es una forma de trabajar. No siempre hay por qué trabajar con notas claves. Tú puedes vincular directamente con obra de Arquímedes sin haber vinculado esas notas claves y empezar. A ver, voy a cerrar, voy a minimizar. Es que aquí no tengo link, conexión, estado de vínculos con Revit. No tengo. A ver, voy a ver si me lleva poco tiempo linkear. Voy a vincular con obra de Arquímedes. Ya existe el fichero. ¿Quiere comparar? No quiere comparar. Vale, voy a generar el fichero de sección de mediciones. Vale, ¿cómo pasa Salgan mientras tanto? Vale, ya tengo aquí vinculado con obra de Arquímedes. Entonces yo que esta obra del presupuesto de Arquímedes la quiero vincular. La quiero vincular a esta vivienda. Vamos, es que esto es un temario muy extenso que requiere bastante dedicación de tiempo y por supuesto, formación. ¿Vale? Entonces yo por un lado, digamos que tengo cada una de las categorías de los elementos, cada uno de los tipos, si pincho en un tipo y voy uniendo aquí en los diferentes ejemplares de ese tipo, por aquí tengo por otro lado las diferentes unidades de obras para ir enlazándolo y posteriormente pues puedo ir extrayendo las mediciones. ¿Y cómo pasas de GAN a Archimedes MS Project y Navi? Pues mira, esto es muy sencillo, vamos, tengo aquí el diagrama de GAN, yo lo que hago es exportar, abro el MS Project, lo edito y ya directamente el Navis, pues lo iré configurando, o sea, origen de datos, añadir, tal, no sé qué, importo el Navis, voy linkando, voy configurando. Y no esto es o sea, muy básico, o sea, al final, y como veréis en nuestros cursos, nosotros trabajaremos con parámetros. Oye, ¿cómo se trabajan con estos parámetros las certificaciones? ¿Cómo se trabaja
con estos parámetros las unidades de obra, cómo se linkean cada una de las unidades de obras que hay ejecutadas en esta construcción virtual con análisis. Oye, este análisis realmente lo quiero hacer con previo al diagrama o a esa planificación, lo quiero ver para ver lo que se va ejecutando en la realidad. Es decir, vincular las certificaciones realizadas en CIPE Arquímedes en este espacio de tiempo. O sea, que hay muchas configuraciones para poder trabajar y para poder gestionar este 4D. O sea, el concepto fundamental que yo quería que entendierais con esta clase es que esa dimensión del BIM, ese BIM 4D, ese BIM 5D, no empieza, oye, que empieza la obra, empezamos, no, sino desde el punto de vista en el que el promotor empieza a intervenir, los proyectos empiezan a intervenir y entra la contrata a trabajar y a realizar la licitación, ya se está gestionando ese 4D y 5D, porque en esta dimensión del BIM está el verdadero beneficio económico de una operación inmobiliaria, ya sea para un uso terciario, un uso residencial, un uso de viviendas, o sea, lo que tú quieras. Vale. Vale, veo más preguntas y ahora que lo que tengo es necesario que tengas modeladas en Revit todas las partidas que aparecen aquí. Me imagino que siempre habrá algunas partidas que no tienen por qué verse el modelo. Claro, o sea, tú tienes que pensar cómo se construye realmente en una obra. O sea, y bueno, y por supuesto el alcance del PES. Por eso es fundamental que un project manager de una promotora conozca perfectamente esta metodología de trabajo, o sea, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar, cuáles son los conceptos que queremos conseguir, o sea, si tiene sentido modelar hasta la última capa de este muro, a lo mejor no, porque a lo mejor no queremos realizar un estudio energético aquí, a lo mejor lo único que queremos es modelar este muro en un BIM, en un LOS 200, porque lo que queremos es tener la medición de este muro, cuándo se va a ejecutar en el tiempo y cuál va a ser el coste de este muro. Al final, el manejo de esta herramienta te permite conseguir un mayor beneficio económico de cara a tu empresa y un mayor beneficio en tiempo también que se repercute en ella y por tanto en costes, ¿vale? Entonces, tenemos que saber hasta dónde llegar, hasta dónde no. Yo, esta cubierta, pues no voy a modelar la lámina impermeabilizante, no voy a modelar las tejas, no me voy a modelar un único elemento que sea cubierta, lo voy a lanzar a Arquímedes con la partida correspondiente o a esta cubierta, si yo tengo una partida de impermeabilización por un lado y de cubierta de tejas por otro lado, pues este elemento constructivo tendrá que estar linkeado a las dos unidades de obra ¿vale? Entonces, ¿hay alguna forma de automatizar la introducción de notas claves? Sí, sí la hay, sí la hay. Pues esto no me da tiempo a explicarlo. Vamos, hay formas de automatizar no solamente las notas claves, o sea, sino automatizar esa exportación, o sea, esas notas claves que se linkean, digamos, entre Arquímedes y Revit. De Revit extraigo la operación a Arquímedes, de Arquímedes lo exporto a MS Project, de ese MS Project lo exporto a Autodesk Navis Word, de Revit, digamos que es una cadena circular en la que vamos enlazando elementos. Y claro que hay formas de automatizar diferentes parámetros que hayamos metido, o sea, aquí podemos meter parámetros de certificación 1, certificación 2, certificación 3, y esas certificaciones, ¿en qué tiempo se corresponde? Y venga, vamos a hacer una construcción virtual de todas esas certificaciones para ver en el mes de abril todo lo que tenemos en obra ejecutado y todo lo que tenemos certificado para ver si el avance de la obra va correcta, no va de forma correcta. Y estas son herramientas que si tú eres capaz de vendérselo a ese promotor, ya sea de un punto de vista inversor o ya sea de un punto de vista una contrata, tienes todas las armas aseguradas y a favor de ti para poderte llevar esa obra. Y también para un mayor ahorro de costes tuyo propios de la empresa, no solamente para ese proyecto, sino para conseguir tu mayor beneficio económico a la hora de potenciar y programar una construcción real, es decir, de la puesta en obra del BIM a la realidad. Entonces, ¿existe algo parecido a todo lo que me comentas para obra civil? Puentes, túneles, carreteras, etcétera. Bueno, ahora mismo Autodesk tiene un programa que se llama InfraWorks. Vamos, yo te recomiendo, Jesús, que le eches un vistazo al Master BIM 4D 5D Link Construction, ¿vale? Y si tienes cualquier consulta, pues nos las hagas llegar, oye, y te podremos aclarar pues un poco más el temario, qué es lo que explicamos, qué es lo que no explicamos, ¿vale? Échale también a esa herramienta de InfraWorks, que es de Autodesk, y tienes una conexión perfecta con lo que es Revit, es decir, con todos los software Autodesk, como son Navisworks, Revit, InfraWorks, ¿vale?
¿Y lo que haces con Navisworks es similar a Syncro? Sí, es muy parecido, es muy parecido. O sea, yo particularmente uso Navisworks, pero porque siempre por parte de esas empresas promotoras y esos project managers para los que he trabajado, pues en las BAGO, en el BEP, ¿qué es lo que se consigue? ¿Cuál es el alcance que queremos que tener? ¿Qué software son los que vamos a utilizar? Siempre ha sido Navisworks con el que he tenido que trabajar. Pero vamos, Syncro es muy, sí, muy similar. Para vincular con notas claves hay que modelar las tabiquerías, las fachadas capa a capa, ¿no? Porque en Arquímedes no se puede meter una fachada completa con todas sus capas. A ver, sí se puede meter una fachada completa con todas sus capas. Tú lo único que modelarás, por un lado, o sea, tú tienes que pensar cómo ejecutas en obra. Cuando ejecutas en obra, o sea, esto es muy fácil. Si esto al final tú tienes que pensar cómo se ejecuta en una obra, porque en función de cómo se ejecuta esa obra, tú vas a ejecutar esa construcción virtual. Una obra, ¿qué es lo que hago primero? Ejecuto a lo mejor mi medio pie de ladrillo, ¿vale? De la fachada. Y a lo mejor si es un enfocado, medio pie de ladrillo con ese enfocado. O si es un medio pie de ladrillo y luego se coloca un SATE, pues a lo mejor modelo el SATE por un lado porque lo mediré aparte, el medio pie de ladrillo por otro lado, y luego ese trasdosado de ladur o bien de tabiquería, pues lo modelaré también, pero porque son unidades de obra diferentes. Y al final tú las tienes que modelar no dependiente, porque, por ejemplo, una partición entre dos habitaciones que es una tabiquería seca, de cartón yeso, tú no modelas por un lado ese aislamiento, esa doble placa por otro lado y esa doble placa, tú modelas esa unidad constructiva. Tú tienes que pensar en unidad constructiva a ejecutar con la construcción virtual de ese elemento. O sea, realmente este elemento lo hemos modelado bien, primero tendremos que tener modelado su bueno, moderado bien. A ver qué se entiende por modelar bien. Que depende del alcance del proyecto definido en ese BEP inicial. Que vamos a tener a la hora de definir un proyecto básico de ejecución. ¿Un LOT 300? ¿Un LOT 200? ¿Cuál va a ser su alcance? ¿Vale? Entonces, tú no tienes que modelar todas. Y si tú te modelas únicamente este elemento, tú este elemento lo puedes enlazar a varias unidades de obra de Arquímedes. ¿Vale? Lo puedes enlazar a lo mejor a la capa del trasdosado, la unidad de obra del trasdosado, la unidad de obra de la fachada, la unidad de obra del revestimiento. O sea, es fundamental conocer bien el alcance de esta herramienta para saber qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Entonces, Adrián, hombre, Adrián, gracias a ti, que siendo viernes 6 de la tarde, bueno, a ti y a todos los oyentes, estáis conectados escuchándome. O sea, muchas gracias a vosotros. Vale, ¿utiliza usted el considerador de presupuestos para integrar todos sus proyectos de instalaciones, estructuras realizadas? Consolidador de presupuesto para integrar todos sus proyectos. No entiendo esa pregunta, José Valentín. Vamos, también os comento, muchas preguntas que aquí no puedo responder que se quedan en el tintero, os podéis dirigir a Render Factory, a mí personalmente, ya he dejado mis datos al inicio de la presentación, porque aquí hay muchas cosas que hay que profundizar mucho y que a lo mejor las explicamos pues en diversos módulos de los módulos que he comentado antes que ofrecemos, bien de cursos, bien de másteres, os interesa hacer un módulo, hacer otro, y bueno, y como os he comentado ahora mismo, echarle un ojo, podéis pedir documentación porque estamos con un 20% de descuento. Si introducís este código, Miguel20, tendréis un 20% de descuento, no solo en este Master BIM 4D5 de Lean Construction, sino en todos los másteres y cursos que ofrece Render Factory, ¿vale? Entonces, buenas tardes, me he tomado la libertad de agregarte de mi red de LinkedIn. A la vez agradecerte tu conferencia. Me ha gustado mucho el sistema. Ya tengo base de Revit, he presupuestado, trabajo con CIP, estoy interesado en el curro. Estamos en contacto. Un saludo. Raúl, muchas gracias a ti. Me alegro mucho que te haya gustado la charla y efectivamente seguimos en contacto. Ya te digo, esto es un tema muy interesante y es hacia dónde vamos las empresas constructoras en estos momentos. Vale. Vale. Gracias, Miguel. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces? Vale, gracias, Miguel. ¿Cómo haces para, una vez vinculada partidas con tipos de Revit, partiendo del modelo, trasladar el código? A ver, gracias, Miguel. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces para, una vez las partidas con tipos de Revit,
partiendo de que en el modelo no están asignadas, en principio, trasladar el código de la partida al parámetro de nota clave posterior. Vale, eso ya lo he explicado, Alicia. Este vídeo lo vamos a colgar en YouTube, ¿vale? O sea, que vais a tener acceso a él cada vez que lleguéis. Se lo he explicado, se lo he contestado, creo que era Jesús María, un compañero que me había hecho antes la pregunta. O sea, que lo podrás ver en los últimos 15 minutos del vídeo explicado, ¿vale? De todas formas, ya te digo, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Vale, los parámetros para llevar la certificación o la gestión se meten siempre en el programa de Revit, parámetros de proyecto compartido. Vale, sí, vamos, es entender un poco la dinámica. Esos parámetros, o sea, nosotros cuando estamos vinculando esos parámetros, o sea, al final cada maestrillo tiene su librillo, o sea, nosotros esos parámetros, cuando estamos vinculando esas partidas entre CIPE y esas unidades de obra de CIPE con esas unidades de obra de Revit, nosotros estamos vinculando también esos parámetros de proyecto de Revit y podrán ser linkeados con esas mediciones. Y quiero decir de forma automática similar como hace COSIS, no sé si me explico. Vale, pero yo repito, esto no es una cosa que se haga automática, esto tiene mucho, o sea, parece así, tal, esto es una cosa que tiene mucho esfuerzo y trabajo detrás. Y la ventaja competitiva de esta herramienta con respecto a COSIS, que es como había hablado anteriormente, a ver, es una ventaja competitiva pues de que tú ya estás trabajando de una forma paramétrica desde el minuto 1, no estás trabajando con bases de precios arcaicas que no puedes editar nada, a no ser que lo hagas tú a mano, estás generando una cantidad de información de cara a la redacción del proyecto, a la redacción a los intereses realmente que van hacia el promotor, y entonces pues esta es una ventaja competitiva de cara al que trabaja de la forma tradicional de una base de precios y no tiene esa base de precios multiparamétrica como es la que ofrece Revit. Bueno, muchas gracias. El considerador de presupuestos es para montar automáticamente varias mediciones y juntar. Ah, vale, José Martín, vale, eso es un tema muy interesante. Eso si quieres lo podemos comentar en otro momento. Sí se puede, vamos. Tú puedes, de hecho, tener varios archivos abiertos en Arquímedes, varios archivos y ir arrastrando, ir pasando de un elemento a otro, ¿vale? De un archivo, de una pestaña a otra, ¿vale? Gracias por todo. Muchas gracias, Miguel. ¿Funcionaría esto para Vectorworks igual que Area? En Suiza en arquitectura se trabaja con Vectorworks Archicad. A ver, por ejemplo, Sumaria, tú me estás comentando esto. Yo no he tenido la oportunidad de probar este software con Vectorworks, pero lo que sí te digo es que yo un IFC que vinculo a Revit, por ejemplo, que viene de Vectorworks o que viene de ArchiCAD, yo ese IFC puedo enlazarlo en Revit y ya cada uno de esos elementos que se han metido en Revit y que tiene un ID diferente, puedo enlazarlo a el medidor de Arquímedes. Eso sí, necesitaría saber qué parámetros son los que vienen de Vectorworks, qué parámetros son de ArchiCAD y cómo me lee Arquímedes esos parámetros. No debería haber ningún problema. Pero ya te digo, o sea, mi metodología de trabajo sería, hago IFC, vinculo en Revit, lo linkeo en Revit, es decir, digamos como que lo exploto en Revit y ya esos elementos, esas diferentes unidades constructivas, las traslado a Arquímedes, ¿vale? Para realizar esa medición, esa cuantificación. El edificio contiene todos estos módulos en el mismo entorno sin tener que utilizar este programa y fácil de usar. Creo que es un poco fácil. A ver, vale, hablas de edificios. A ver, estos no son programas diferentes, o sea, todos estos programas es Arquímedes. Yo te he dicho Arquímedes, control de obra, simplemente porque en este momento tú me pasas tu archivo Arquímedes y ese archivo Arquímedes lo abro, pero con mi modulito de Arquímedes y control de obra y aquí empiezo a trabajar si fuera una constructora. Este modulito de aquí, es un estudio de viabilidad. Yo le doy a exportar PON y automáticamente me abre Arquímedes. Al final, yo lo que estoy trabajando es únicamente con Arquímedes, básicamente. Lo que pasa es que le puedo añadir la pestaña de control de obra o le puedo hacer un estudio de viabilidad previo que se abre automáticamente en Arquímedes. O sea, no son diferentes software. O sea,
El diagrama de Gantt es también de Arquímedes. Yo lo único que estoy trabajando es con Revit como herramienta de modelado y de coordinación BIM, porque me lo ha exigido el promotor, y yo lo linkeo a Arquímedes, ya está. O sea, por un lado tengo una herramienta de control de costes y control de tiempo, y por otro lado tengo una herramienta de modelado y de trabajo, ¿vale? O sea, al final no son tantos programas, ¿vale? Oído, gracias Miguel, entendido, usamos Revit como conexión, muchas gracias. El nuevo sistema OpenBIM de CIPE realiza ahora mismo las mediciones. ¿Es mejor este sistema que el tradicional? No, a ver, este sistema que yo estoy empleando es un sistema que da lugar no solamente, no solamente a que con esa metodología BIM trabaje el arquitecto, estructura de instalaciones, sino que entre a trabajar el propietario, que es al final el que paga a los arquitectos, a los estructuristas, a los ingenieros de instalaciones, a los constructores y la constructora, ¿vale? Es decir, que todos vertamos la información a esa metodología y trabajemos mediante esa metodología BIM de trabajo y el constructor explote esa metodología BIM trabajada por diferentes agentes y el propietario intervenga en ese proceso BIM, ¿vale? Que no es ni mejor ni peor. Entonces, es una forma, una metodología de trabajo implantada, ¿vale? Y bueno, veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. No sé si me habré quedado alguna atrás en el tintero. Bueno, ya sabéis dónde estamos. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, una aventura. Y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todos vosotros. Y recordaros este nuevo máster que hemos lanzado y los diferentes másteres y cursos, porque a lo mejor queréis recibir formación mucho más intensa, detallada, en diferentes módulos que ofertamos incluso dentro de esos másteres y esos cursos. Así es que muchísimas gracias a todos por asistir.